Buenos días o buenas tardes a todos. Yo soy Francesco Nespoli y soy un investigador de la Universidad LUMSA en Sociología de los Medios de Comunicación. Y hoy voy a hablar del activismo digital a través de TikTok sobre los derechos laborales de las mujeres en España y en América Latina. En primer lugar, algunas premisas. En el panorama actual de las redes sociales, TikTok ha sido una plataforma con un potencial significativo para la movilización social y el activismo feminista ha sido también un área particularmente prolífica en el estudio de la movilización social en TikTok. Hay un fenómeno concomitante a la movilización social en TikTok, que es el del creciente protagonismo de los creadores de contenidos en la promoción de causas sociales, y alguien lo llaman el influencer activism. La presente investigación, pero se concentra en el concepto de microcelebridad, tal como lo define SEMP, y es decir, el individuo que a través de estrategias de branding, de autobranding y gestión de la identidad digital logra obtener visibilidad independientemente de una eventual profesionalización como influencer. Hay también ejemplo de estas prácticas identitarias y imitativas en TikTok en el marco de las reivindicaciones de los derechos laborales de los trabajadores y de las trabajadoras. Estas prácticas se asocian a tendencia de denuncia de las condiciones laborales vinculadas a factores ambientales, a factores organizativos como turnos y horarios o factores económicos. Y fue un fenómeno del que fuimos testigos con la tendencia identificada por el hashtag QuitTok, en la que los trabajadores y las trabajadoras dimitían públicamente. También el papel de las microcelebridades en TikTok se ve aún más fortalecido por el caso de los trabajadores migrantes y el caso de los trabajadores y las trabajadoras de aplicaciones de entrega de comida, por ejemplo, en México. Por lo tanto, ¿qué tipo de activismo digital sobre los derechos laborales hay y se observa en las microcelebridades de TikTok? Para contestar esta pregunta de investigación, el estudio se pone los siguientes objetivos exploratorios. Analizar las características del activismo digital sobre los derechos laborales de las mujeres en TikTok en países hispanohablantes, identificar los tipos de microcelebridades que participan en este tipo de activismo y comprender el papel de las microcelebridades en la difusión de mensajes de empoderamiento y reivindicación de los derechos laborales de las mujeres. Vamos a ver la metodología. Yo he recogido datos a través de palabras clave, derechos y trabajadoras. He utilizado un software de automatización de web scraping y he simulacionado la ubicación en España a través de una VPN. Y he utilizado un perfil de TikTok sin interacciones previas y he extraído datos del perfil de usuario, la biografía y el contenido del vídeo. A través de esta metodología he colegido un conjunto de datos de 261 vídeos y 175 usuarios, pero había un problema, porque la mayoría de los usuarios no eran españoles, provenían principalmente de América Latina. Por lo tanto, para abordar la baja presencia de usuarios españoles en el primer conjunto de datos, yo he repetido la descarga de vídeos utilizando palabras clave más específicas relacionadas con el contexto español, es decir, derechos, trabajadoras, españolas o España. Y he producido una cantidad de datos de 200 vídeos y 117 usuarios. Bueno, para el análisis del contenido he utilizado una metodología cualitativa para identificar temas, patrones y discursos relacionados con los derechos laborales de las mujeres y también modalidades expresivas. Y este estudio identifica un tipo prevalente de microcelebridad, hay que decir muy prevalente en este ámbito, es el tipo de microcelebridades de activistas profesionales. Como puede ver, más de la mitad de los vídeos que recopilé fueron publicados por abogados, 47% de los vídeos,
el 17% fueron publicados por abogadas y el 19% por otros profesionales. Hay que decir que la presencia de microcelebridades de este tipo en los profesionales de la consultoría jurídica y laboral pone de manifiesto un doble papel de defensores de los derechos de las trabajadoras, de los trabajadores, como vamos a ver más adelante, y promotores de sus propios servicios, como se puede leer en este perfil. Organízate y defiende tus derechos. Bueno, hay también escasez de contenido específico sobre derechos laborales de las mujeres, porque hay temas más generales relacionados con los derechos de los trabajadores en general. Hay también una escasez de temas laborales específicos, porque la gran mayoría de los vídeos se enfocan en el derecho de inmigración. Y muchas de las microcelebridades profesionales se especializan en el derecho de extranjería. Bueno, ¿en qué lugar del mundo también hay, por lo tanto, hay microcelebridades, activistas y practicantes comprometidas con la defensa de los derechos de las trabajadoras? Yo he decidido también de analizar el conjunto de datos de Latinoamérica para profundizar en este tema y comprender mejor las estrategias y el impacto del activismo. Y analizando el conjunto de datos de la América Latina, hay los siguientes resultados. La presencia de profesionales, que es una característica común a los dos conjuntos. Hay también microcelebridades profesionales que enfocan su activismo en la creación de contenido educativo y de apoyo a las protestas, utilizando estrategias expresivas típicas de TikTok, que no habían recogido en el conjunto de España. Y cabe mencionar la presencia de trabajadoras de hogar que denuncian sus condiciones laborales en Bolivia, en Ecuador y sobre todo en Perú, donde existe la raridad de un sindicato muy popular en TikTok. Bueno, hay otros resultados, otras diferencias entre los dos conjuntos, diferencias temáticas, es decir, el activismo de microcelebridades en España. Cabe destacar el tema principal, que es el de la maternidad, del despido y de las horas, como puede ver en la imagen. Y no hay enfoque sobre el derecho de extranjería en Latinoamérica. Por lo tanto, hay que decir que en este estudio no se ha identificado más de un perfil que se autoidentifica abiertamente como feminista, ni en España como en Latinoamérica. Y curiosamente, las activistas digitales los activistas y los activistas digitales en el ámbito de los derechos de las trabajadoras no están relacionados relacionadas con la actividad de los sindicatos o otras organizaciones laborales. ¿Por qué? Porque los derechos que se reivindican o se atienden en la mayoría de los vídeos son derechos individuales. Por lo tanto, ¿qué conclusiones podemos sacar? Que el activismo digital, desde esta perspectiva, parece ser una forma de participación egocéntrica que se entrelaza con la lógica de la autoexpresión a través de TikTok. Y España muestra también resultados muy similares a los de Italia, que yo estoy estudiando también, y es comprensible, y hay características que podrían ser catalogadas como propias de un país europeo a través de otras investigaciones. Es decir, escasez de sindicatos en TikTok, abundancia de microcelebridades profesionales en TikTok y escasa presencia de protestas específicas de mujeres trabajadoras en contenido de TikTok sobre derecho laboral. Muchas gracias por su atención.